mis hermanos, estamos en Hebreos 11. Si Dios quiere, hoy vamos a pasar al 12 y ya casi terminamos, ¿ok? Estamos en Hebreos 11 y estamos hablando de la fe. ¿De qué otra cosa podríamos hablar ahí en Hebreos 11, no? Es el versículo, yo creo, que más enseña sobre la fe. Y le hemos tratado de sacar el mayor jugo posible. Y la semana pasada nos detuvimos en esto. ¿Cómo es que se ve? Ya dijimos por los frutos, pero a veces tenemos una idea errada, ¿sí? Creemos que por los frutos que damos a diario, y sí se ve un tipo de fe cuando mañana caminamos, no sé, en la calle, iremos a trabajar, trabajaremos, le echamos ganas, y llegamos a casa cansados y aún nos portamos amorosos con nuestra esposa, etcétera, buena gente, y damos una moneda en la calle y todo. Bueno, esos frutos sí muestran algo de fe, pero esa es la fe superficial. Y la fe superficial, la mayoría de los cristianos la tenemos. Y si te comparas con alguien del mundo, aquí es donde a veces hemos hablado, ¿por qué mi fe se parece tanto a la de los católicos, por decir? Si ellos creen en María y yo no. Y no te has preguntado, ¿y por qué? Pues yo tengo un compañero católico, trabajamos igual, somos honestos igual, y damos el peso en la misma esquina, y él ama a su esposa igual que yo. Y sin embargo, si nos basamos en la palabra, él no será salvo, ¿y qué me hace creer a mí que yo sí seré salvo? Es que la fe superficial es así, ¿sí? Hasta los ateos tienen esa fe superficial, ser buenas personas, ser buenas gentes, ¿sí? No, es que la fe, ahorita decíamos, es algo que está en el corazón, que debemos buscar verlo, que no lo podemos ver hasta que el Señor nos manda una prueba o la pone a prueba nuestra fe. Y ahí es donde sale la fe verdadera. Y eso, lo que salta, es lo que nos haría diferente ahora sí a nuestro compañero católico, o a nuestro compañero ateo, o a nuestros familiares que tenemos. No sé si te has topado con eso, que yo creo que sí, todos nos topamos con eso. Oye, ¿por qué a veces alguien que cree en María parece tener más fe que yo? Y yo que digo esto y estudio la Biblia y voy a la iglesia y ya me la sé de memoria, cuando es puesta a prueba hacemos lo mismo. Porque no tenemos fe, o más bien tenemos una fe tan endeble como el católico, una fe tan endeble como el ateo, imagínate. Porque la fe verdadera, lo que creemos, está dentro del corazón y solo sale a la superficie cuando es puesta a prueba. Decíamos la semana pasada, poniendo ejemplos, puedes amar a tu esposa, llegar y tu matrimonio no tener problemas desde hace un año. Es más, ya no nos peleamos, hace un año que no registro problemas. Entonces, ¿quiere decir que ya soy más manso? ¿Quiere decir que ya soy más humilde? ¿Quiere decir que ya no tengo ira? ¿Quiere decir que ya no tengo gritería? Y tú puedes creer que es así hasta que ves a tu esposa, no sé, haciendo algo grave, tomando la mano de un varón, o un varón tomándole la mano a tu esposa, y entonces saldrá ahí la fe verdadera, ¿sí? Cuando quieres matar a ese varón, eso es lo que traes adentro, ¿sí? Eso es lo que traemos adentro, que no sale a superficie hasta que es puesto a prueba. Y cuando quieres matar a alguien, cuando quisieras ahorcar a alguien, que es solo cuando es puesta a prueba. La fe verdadera tiene que ser probada. ¿Para qué? Para poder ser vista. ¿Por quién? Por nosotros, ¿sí? A nosotros no nos interesa que los demás digan, qué bárbaro, cuánta fe tienes. No nos interesa eso, no es lo que buscamos. Lo que nos interesa es saber nosotros, lo que dice Corintios 3, examinaos a ver si estás en la fe. Eso es lo que nos interesa día a día, saber si estoy caminando en la fe verdadera. ¿Ok? Hasta ahí vamos en nuestro estudio de Hebreos 11. Nada más en Hebreos 11. Te digo, yo creo que es el pasaje que más enriquece el tema de la fe. ¿Sí? Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ahora que casi termina con los ejemplos de Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de
y luego solo los menciona por nombre, de Gedeón. Y vamos a detenernos no en todos, porque te digo, ya hay ejemplos que se vuelven repetitivos, pero en dos ejemplos que tienen algo que agregarle a lo que tenemos ahorita, a lo que llevamos estudiado de la fe. Uno es Gedeón, y vamos a detenernos en Gedeón. ¿Cuál fue la fe de Gedeón? Si vas al contexto, en Jueces 6 está la historia de Gedeón. Te lo platico. El pueblo de Dios estaba siendo castigado por la ciudad de Madián, y Jehová llama a Gedeón para que peleara con los madianitas. Y aunque al principio se resiste y le dice quién soy yo, y le pide señales, recuerdas el vellón seco y el mojado. Dice de hecho en Jueces 6:36 en adelante, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. 6:39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y luego de eso obedeció Gedeón. A veces no lo has leído y como que dices: ay, qué chiflado el tipo este, ¿no? Primero le pide una cosa y luego el Señor se lo da. Y luego le dice: ahora ya nomás para asegurarme, le pide totalmente lo contrario. Pero el Señor, que es bueno, también le da la otra señal, ¿ok? La fe viene de oír la palabra de Dios. Gedeón es un ejemplo de fe. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está recibiendo palabra de Dios, solo está asegurándose que está escuchando bien la instrucción de Dios. ¿Podría funcionar para nosotros el ejemplo que vemos en Gedeón? ¿Qué le agrega a lo que ya hemos visto, a las características de la fe? Lo que hace Gedeón, claro que sí, funciona para nosotros. De hecho, no sé quién lo practique así en cuanto a la voluntad permisiva. Si te acuerdas cuando hablamos de ello, con quién me casaré, qué carrera debo estudiar, debo elegir ese trabajo o no, o aún en cosas del ministerio, a qué hospital debo ir, cómo, hasta cuándo, dónde. Todo eso podemos hacer lo que hizo Gedeón. No es malo. Hay quien piensa que hacer esto con Dios es malo, pero mira lo que hace Dios. Nosotros podemos leer lo que hace Gedeón y decir: oye, qué tipo tan chiflado, pero se ve que a Dios le agrada y que Dios le contesta. Y eso es lo mejor de esta parte, ¿sí? Que cuando quieres escuchar a Dios, que cuando quieres tomar en cuenta a Dios, hermano, esto es el mayor premio del cristianismo, que tenemos un Dios que habla, un Dios que oye, un Dios que tiene comunión con las personas, un Dios que no está muerto, un Dios que no es de barro, un Dios que no es de yeso. Esa es la diferencia del Dios de los cristianos a todos los ídolos. Que nuestro Dios existe, que nuestro Dios vive, que nuestro Dios habla. ¿Y a quién habla? Al que quiere escucharlo. Él conoce los corazones, ¿sí? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, aún en las cosas menores, Él te va a mostrar su voluntad aún en las cosas menores, ¿ok? Porque a Dios le encanta eso, ¿sí? Que le tomemos en cuenta. A Dios le gustan personas que le entregan su vida, que no pueden comprar ni unos calcetines sin preguntarle a Dios. Eso le gusta a Dios. Lógico que tales personas luchan por la santidad, es decir, no se basan solo en esa voluntad
de Dios, en la voluntad permisiva, sino que buscan la voluntad importante, la voluntad, los deseos de Dios, la santidad. ¿Sí? Alguien puede estar buscando la santidad y siempre andar en la voluntad de Dios, tanto que en las cosas menores también quiere saber la voluntad de Dios. Deseamos obedecer la voluntad revelada y buscamos aún la no revelada para que nos la revele y obedecer. Es hambre de obediencia, pero a Dios no le podemos engañar. Él sabe quién lo hace en serio y quién no. ¿A qué me refiero? No sé, una muchachita puede decir, pues yo quiero andar con Panchito, está guapo, está güero, está fuerte, va al gimnasio, solo tiene un defecto, que no es cristiano, ¿no? Y luego dice, pero no es cristiano. Y va y le pide a Dios, Dios, pero dame una señal, yo quiero, a lo mejor es tu voluntad que ande yo con él, ¿verdad? Si es tu voluntad que yo ande con él, Señor, que vaya al Oxxo y que haya cocas. Pues lógico, vas a entrar al Oxxo y va a haber cocas, ¿no? Pero es un ejemplo de a veces lo que hacemos para creer que podemos jugar con Dios y engañar a Dios, ¿no? Él sabe quién quiere hacer la voluntad de Él y quién solo quiere disfrazar el hacer su voluntad y aún disfrazarlo de que le ha preguntado a Dios, ¿no? ¿Cómo le hará? No te preocupes, Él conoce tu corazón mejor que tú mismo, ¿verdad? Sin embargo, el ejemplo no encaja al 100% con Gedeón. Gedeón no le está preguntando por una voluntad permisiva, ¿no? A Gedeón se le está dando una orden expresa, es decir, una voluntad decretiva de Dios, un mandamiento de Dios. Va a ir, va a pelear, y deja tú, no le está diciendo, vas a ir, vas a pelear y vas a ganar. ¿Qué más quieres? Es decir, Dios ya le dijo todo, vas a ir, vas a pelear y vas a ganar. ¿Qué más quieres? No le está diciendo, ve y pelea y a ver cómo te va. No, ve, peleas y ganas. ¿Qué más quieres? Y es una orden, ¿sí? Y eso también lo podemos hacer. ¿Qué nos enseña Gedeón? Lucha Gedeón. ¿Con qué? Con un mandamiento de Dios. Dios le está hablando, Dios le está revelando su voluntad, y lo que hace Gedeón es luchar. Y eso, ¿qué nos enseña a nosotros? Nosotros también podemos luchar a veces con la voluntad de Dios o contra la voluntad de Dios. Igual, es decir, esto es común, hermano. Igual le pasó a Moisés, ¿te acuerdas? En Éxodo 4 está esta historia, si quieres te la platico. Cuando Jehová le dice a Moisés que va a ir a Faraón, que le diga tal y tal, y Moisés dice, pero ¿por qué yo? O sea, ¿y por qué yo? En Éxodo 4:10 dijo Moisés a Jehová, Éxodo 4:10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hay muchos que dicen que era tartamudo, pero cualquier problema que tuviera tiene un problema en el habla. Dice que es torpe, que se le traba la lengua, que es tardo en el habla, que habla lento. Total, lo que dice es, ¿y por qué no escoges a alguien mejor? Pero la respuesta de Dios es sensacional. Dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es decir, supongamos que el problema de Moisés sea que era tartamudo, y él le dice, ay Señor, bueno, tartamudeando, le dice, pero ¿por qué me escoges a mí si yo soy tartamudo? Y Dios le dice, ¿y quién crees que te hizo tartamudo? Yo te hice tartamudo. Dice, ¿por qué me escoges a mí si soy torpe para hablar? Y Dios lo que le dice, ¿y quién crees que te hizo torpe para hablar? Yo te hice torpe para hablar. Cualquier excusa que puedas tener, cualquier defecto que pueda ser tu excusa, Dios dice, ¿y quién crees que te hizo así? Es sensacional la respuesta de Dios. Pero ¿por qué me mandas si yo ni siquiera hablo bien? ¿Y quién crees que te hizo así, hijo? Y así puede ser usado por Dios. Pero si te fijas, igual luchó con la voluntad de Dios. Ahí enseguida dice, ahora pues ve, yo estaré
con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y luego en el 4:13 mira lo que dice Moisés. Él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a otro mejor. Y entonces Jehová se enoja contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, se alegrará en su corazón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él ya le revela, no es de que se le ocurrió como Moisés, era tardo para hablar, dijo: oh sí, déjame le hablo a alguien. No, le está diciendo: si eso yo ya lo había pensado. Es decir, no es que está cambiando de plan, es que él dice: es que yo soy torpe para hablar, manda a otro. Dice: pues si yo te hice torpe, yo ya lo sé, yo ya lo tengo resuelto. Tú vas a llegar, va a salir Aarón, se van a abrazar y él va a hablar por ti. Pero no me digas cómo le vamos a hacer, si yo ya sé cómo le vamos a hacer. Pero si te fijas, lucha primero. Y eso es algo normal. Gedeón lucha, Moisés lucha, porque esto nos deja ver algo. De todo lo que hemos aprendido de la fe, hay una parte que ya la vimos también, pero hoy conviene recalcarla. La fe que Dios pide no es una fe sencilla, hermano. O sea, Dios nunca ha pedido cosas fáciles, nunca. Y esa es la fe. Si hoy tu vida te resulta tu vida cristiana te está resultando fácil, algo está pasando, porque la fe que Dios pide no es una fe fácil, nunca lo ha sido. Mira lo que le hizo, lo que le pasó a Gedeón. Gedeón todavía le dan la prueba y dice: va, ya está, sí voy. Pero Dios todavía le tenía una sorpresita más. Ah, es que no te he dicho todo. En Jueces 7:2. Jueces 7:2. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: todavía es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, allí los probaré, y del que yo te digo: vaya este contigo, irá contigo. Mas del que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces los llevó al agua, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, lo pondrás aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para beber agua. Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dice: 300, ¿qué tiene que ver que el otro ejército era de 135,000 personas? Y es más, ya eran pocos cuando eran 10,000, hermano. 10,000 contra 135,000. Ahora imagínate 300, y así el Señor les dio la victoria. Y Gedeón ya había recibido la señal. Y Gedeón no protesta más. Gedeón obedece a Dios y ya. Dios le está diciendo que va a dar la victoria. No tiene bases visibles. De hecho, visiblemente no tiene lógica. Son 135,000 y tú me pides que yo vaya con 300. Así es la fe que salva. No tiene lógica, no tiene bases visibles. ¿Sí? Nuestra base es que Él lo ha dicho. Gedeón oyó a Dios y Dios dijo: tú vas a ir con estos y vas a ganar. Y Gedeón lo creyó, y esa es la fe que salva. ¿Okay? Así es la fe que salva. Y la fe que salva siempre pide cosas difíciles. ¿Ok? No es fácil. Nunca es fácil. Hay un ejemplo parecido, pero al contrario. En Primera de Crónicas 21:1.
Dios se enoja con David porque lo estaba mandando también a una batalla, le estaba asegurando la victoria, pero David decidió hacer un censo, ¿sí? Entonces, lo contrario a lo que hizo Gedeón, David quiso contar, a ver si lógicamente podría ser posible lo que Dios estaba asegurando. Dice en el 21:7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Pero no sé si lo veas, no solo que lo veas, lo que pide Dios es claro, pero lo que es en nuestra vida natural es claro. Es decir, nosotros peleamos como Gedeón, nosotros peleamos como Moisés peleaba con Dios, nosotros dudamos como David duda. Eso es natural, la mayoría lo hacemos. Mira cómo vivimos. ¿Cuántos de nosotros no servimos a Dios porque no tenemos dinero hoy para servir a Dios? No nos sobra, muy apenas comemos, ¿sí? Es decir, lo natural dice que no podemos hoy servir a Dios. Eso dice lo natural. Y sin embargo Dios nos da mandamientos de que lo sirvamos. Pero nosotros decimos, ¿cómo vamos a servirte? Son 300 contra 135,000. ¿Cómo vamos a servirte si echamos cuentas y las Biblias cuestan tanto? ¿Cómo vamos a servirte si comprar una barra de pan, jamón y eso cuesta tanto? ¿Cómo vamos a servirte, Dios? Es decir, en las cuentas no salen. David por eso contó. Y los que lo llegamos a servir, no sé si veas, no somos muy diferentes a los otros. Es decir, lo servimos porque sí tenemos espacio en nuestras cuentas para servirlo, ¿verdad? Si los que no lo sirven, no lo sirven porque no hay espacio en sus cuentas. Y los que sí lo sirven, lo servimos porque sí hay espacio en nuestras cuentas, ¿verdad? Esa es la simple diferencia. Alguien que dice, oye, ¿tú por qué no lo sirves? No, pues yo no tengo dinero. No, deberías de hacer lo que yo sí lo sirvo. ¿Pero usted por qué lo sirve? Bueno, pues es que a mí sí me sobra poquito. Pero ¿por qué no lo sirve más? ¿Por qué no deja todo? ¿Por qué no hace lo que Dios dice? Porque tampoco es para tanto, ¿ah? No nos pongamos a dejar todo tampoco, ¿no? No se pongan tan románticos, ni tan exagerados, ni tan cristianos, ¿no? Pero Dios siempre ha sido así. Lo que pide Dios es difícil. Y los ejemplos que ya hemos visto se ve, y si lees la Biblia, se ve, salta a la vista. Lo que le pidió a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿En qué sentido podría ser fácil eso? ¿En qué sentido? El llamado disque cristiano de hoy, por eso es todo lo contrario. Sigue a Cristo y te va a dar salud. Sigue a Cristo y te va a dar milagros. Sigue a Cristo y te va a dar dinero. Sigue a Cristo y te va a hacer rico. ¿En qué sentido ese seguir a Cristo es difícil? Sin embargo, el llamado verdadero siempre ha sido difícil. Mira, Abraham, lleva a tu hijo, al que te había prometido, al que tardé tanto en dártelo, pero ya te lo acabo de dar, ahora llévalo y ofrécemelo en sacrificio. Eso no es fácil, hermano. Eso tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria y ver cuál es nuestro Isaac, algo difícil que Dios nos está pidiendo. Complicado servir a Dios. La fe que Dios pide siempre ha sido difícil. Hay cosas que dan miedo, hay cosas que no nos gustan, pero así es el cristianismo verdadero, ¿sí? No sé, tienes que traer los ejemplos a tu vida. Estás trabajando como siempre y llegas el lunes y te piden la renuncia. ¿Por qué? Porque en el trabajo se han perdido piezas y no, todos nos dijeron que fue usted, ¿ok? Y alguien firmó que usted lo hizo. ¿Quién? Pues no te dicen, pero te despiden, te queman en los demás trabajos como si fueses un ladrón. Imagínate que después te enteras quién hizo aquella maldad. Alguien que creías tu amigo. ¿Qué debes de hacer? Perdonar, dice Dios. Dice en Mateo 5:43. Hermano, si lees el Sermón del Monte, obedecerlo no es fácil. No es fácil. Se lee fácil. Se oye bonito. Lo podemos leer y gritar amén, gloria a Dios. Pero hacerlo cuando llega la prueba,
Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. No es fácil, hermano. No es fácil. Imagínate que el tiempo corre. Esa persona que te hizo daño es despedida. Esa persona comienza a pasarla difícil. Esa persona está necesitando ayuda y tú te enteras o llega hasta ti. ¿Te daría gusto? Es feo, ¿no? Cuando sientes ese gusto. ¿Quién lo ha sentido? Así cuando tu enemigo, así como que le va mal y tú dices, sé que no debo de sentirlo, pero qué rico se siente. Es que no es fácil, hermano. Y luego cuando tu enemigo necesita ayuda y viene a ti, tú dices, sabía que un día ibas a necesitar. Yo creo que es Dios el que me da la venganza en mi mano. Alguien que tiene una relación de noviazgo no agradable para Dios, con alguien que no es cristiano, a Dios no le agrada. Oye, yo tampoco lo sé, no soy cristiano, no soy cristiana, pero de pronto el Señor me alcanza y empiezo a avanzar en el caminar cristiano y sigo manteniendo mi relación de noviazgo, y de pronto la descubro en la palabra, que a Dios no le gusta esa relación, que está prohibido el yugo desigual, que Dios quiere que deje esa relación. Hermano, no es fácil. Esto no es de que me levanto en la mañana, no es de que lo leo en la Biblia, no debo unirme en yugo desigual, y le hablas, oye Juan, ya no voy a verte mañana, Dios, paz. Esto no funciona así. Tengo 2 años estando con él, soy novio o novia de él o ella. Eso no funciona así. Claro que es difícil la obediencia. Claro que tienes que ir y decirle a Dios. O más bien no es que tienes, puedes ir y preguntarle y Él te va a contestar. Solo ten por seguro algo: siempre va a contestar conforme a su palabra. ¿Sí? Es decir, nunca va a darte luz verde a algo que es pecado según la Biblia. Lucha todo lo que quieras. Lucha todo lo que quieras, pelea un poco. Oh Señor, ¿será en verdad que quieres que yo deje esta relación? Oh Señor, ¿y si yo lo convierto? Oh Señor, ¿y si yo lo cambio? Oh, lucha todo lo que quieras, Señor. Lucha. Pero cuando el Señor, pídele la señal a Dios, y cuando Él da la señal, obedece. ¿Okay? Nunca ha sido fácil obedecer a Dios. En el trabajo te pueden pedir hacer algo deshonesto, una mentira, falsear una firma, y tienes que hacerlo, porque aunque no te lo dicen, sabes y has visto que al que no lo hace, lo corre. ¿Qué harás? ¿Firmarás? ¿O pelearás con Dios? Irás con Dios y oye Señor, es que una cosa es el trabajo, ¿no? Otra es la iglesia. Oye, puedo firmar y ya, y si firmo y con los ojos cerrados y no me fijo, Señor, dame señal. ¿Sí? Y Dios te dará señal. Dios quiere que seamos honestos. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que nos despojemos. Lo que Dios quiere y pide, el tema es que es muy difícil. Nunca lo que Dios pide ha sido fácil. Puedes dar la vuelta por toda la Biblia. Nunca ha sido fácil. Y eso es lo que nos enseñan los ejemplos de hoy. En Hechos 9:15, el Señor manda a Ananías con Pablo y le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es la fe. Es difícil amar al que te hace daño, ayudar al que te estafó, bendecir al que es tu enemigo y te maldice. Así es la fe. Jueces 11:29. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés
y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Está hablando de batallas, ¿sí? Está hablando de batallas que va ganando Jefté, y ahora va contra los amonitas. Dice en Jueces 11:30, Jefté hizo voto a Jehová. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa, dice el diccionario, ¿ok? Y lo que sigue así nos lo deja ver. Él hace un voto y dice: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar. ¿Qué pasó con Jefté? No sé si has leído esta historia, está media trágica, ¿no? Tienes que ir viendo varias cosas de Jefté, pero primero tienes que ver, lo pone como ejemplo de fe, ¿sí? Sea lo que sea que haya pasado, y todo en global lo pone como un ejemplo de fe acá en Hebreos 11. Pero ¿qué pasó con Jefté? Cometió muchos errores. La primera es el voto, ¿sí? Lo primero, el voto, la promesa que le promete a Dios, válgame la redundancia, no tiene nada que ver con nuestro Dios, ¿sí? Es decir, no es agradable, no es algo que Dios lo pida, al contrario, Él tiene prohibiciones expresas. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 12:30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Es decir, nuestro Dios no se ve que tenga algo que le agrade este tipo de cosas. Y ese es el primer error de Jefté que puede pasarnos a nosotros. ¿De dónde nace? Del desconocimiento de Dios. Desconozco a Dios, cómo es, cómo piensa, y caigo en este tipo de errores, en prometerle a Dios algo que a Él no le gusta, que Él no está pidiendo. Eso es lo primero que hace Jefté. ¿Por qué lo hizo? Por ese desconocimiento. Segundo, Dios no lo está pidiendo, es algo que sale de su boca solito, ¿ok? Algo tan mal hecho. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué está puesto como ejemplo de fe? Si Dios no lo está pidiendo, si este varón ya se equivocó al ofrecerlo, ¿por qué nos lo pone como ejemplo de fe? Porque la Biblia lo que enseña es lo que sigue. Dios no lo está pidiendo, pero después sí hay mandamientos. Pero cuando ya salió de tu boca, ahora ya estás obligado a cumplirlo. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado,
Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es decir, Dios no lo estaba pidiendo. Si Él no lo hubiera dicho, no es pecado, pero a la hora que alguien lo ofrece, entonces ya estaba obligado a cumplirlo, y no cumplirlo ahora le es pecado. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Esto funciona para nosotros? Claro, esto sigue funcionando para nosotros. Dice la Biblia, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Prometer algo a Dios y no cumplirlo, eso es pecado. Aunque lo que hayas prometido no es mandamiento en ningún lado. Es decir, si no lo hubiera prometido, no tenía por qué darlo. Exactamente es de lo que habla Dios. Pero cuando lo prometes, eso ya es mandamiento para ti. Tú lo prometiste. Dice Números 32. Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y obedecerlo, eso es fe. ¿En qué sentido Jefté es puesto como ejemplo de fe? Si te fijas, es un ejemplo muy grande. Es decir, él se sale de lo que habíamos dicho. Oye, lo que le estaban pidiendo no es palabra de Dios. Entonces, este ejemplo de fe no viene precedido de palabra de Dios. Sí, claro que sí. No en lo que prometió expresamente, sino cuando lo manda, cuando dice que cuando hagas un voto, no tardes en cumplirlo. Ahí precede ya la palabra de Dios, y cumplirlo es la fe de Jefté. En Jueces 11:35, hija mía, en verdad me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Okay? Claro que le dolió, claro que supo que se había equivocado, pero que hay que hacer, cumplir. Imagínate de lo que estamos hablando. No sé si lo haría pensando, tal vez me va a pasar como Abraham, ¿no? Que cuando levanté el cuchillo y ahí lo lleva despacito, oh, Señor, ya la voy a sacrificar, y el ángel no baja. Pero el ángel bajó con Abraham. ¿Por qué aquí no bajó? Porque Dios no le había prometido nada. Eso es un error. Esperar algo que Dios no nos ha prometido es un error, aunque lo haya hecho con alguien más. Es decir, yo puedo ser mujer, yo puedo tener flujo de sangre, y el Señor sanó a una mujer con flujo de sangre, entonces Dios me sanará a mí. No, eso es un error, esa no es una fe fundada en la palabra. Dios no prometió sanar todos los flujos de sangre. Esperar algo que Dios no promete no es fe. Aunque lo hizo con alguien más, eso no es fe. Yo no tengo por qué estarlo esperando. Ese Dios se ve en la Biblia. A Abraham le detuvo el sacrificio, a Jefté no le detuvo el sacrificio.
A Daniel le cerró la boca de los leones. A la iglesia primitiva no, eran comidos por los leones. Oye, ¿por qué unos sí y unos no? Porque Dios sabe lo que necesita cada uno de nosotros. Aquí entre nosotros hay gente que batalla para pagar las cuentas y hay otra gente que hasta le sobra, paga sus cuentas y le sobra. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesita cada uno de nosotros espiritualmente. Está trabajando con nosotros. Hay gente aquí que tiene hijos bien obedientes y hay gente aquí que tiene hijos bien rebeldes. ¿Por qué? Y hay gente que tenía los hijos rebeldes y le oró a Dios y se le hicieron hijos obedientes. Y yo tengo hijos rebeldes y le oro a Dios y se me ponen más rebeldes. ¿Por qué? Porque Dios trabaja diferente con todos, ¿verdad? No podemos esperar algo que Dios no promete. Eso no es fe, basada en la misma definición de fe, que es oír la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Lo más trágico viene después, ¿no? La pregunta que confunde a muchos, no creo que ahondemos mucho hoy, pero es, ¿y cumplió su voto? Y pues la Biblia dice que sí. Y ya a lo mejor no nos cuadra, ¿no? Porque entonces mató a su hija. Sí, pues es que la Biblia dice que sí. Y hay gente que hace otras cosas siempre de muy buena fe, pero algo que no necesita Dios. Dios no necesita que lo defendamos torciendo su palabra, amén. ¿Sí? O sea, buscándole algún resquicio y no, a mí se me hace que no la mató, mira si ves aquí. No. Es que dice muy claramente, dice Hebreos 11:36. Ella le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Antes, a veces hay quien supone, no sé si has oído, en el caso de Abraham, le agregan un poquito porque se oye más bonito, ¿no? Cuando, pues, yo que dije, perdón, Jueces 11:36. En el caso de Abraham, algunos le agregan cuando Isaac estaba ahí, y luego no, Isaac solito ha de haber dicho, sí papá, sacrifícame, pues ya, Dios lo mandó y todo, pero eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero sin embargo en este caso sí. Eso que alguien le agrega ya en el caso, la historia de Abraham, otra vez no tenemos para qué agregarle. Si te gusta aquella situación, esta está aquí. La hija sí le dice: Padre, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, y luego dice: quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y el voto que había hecho, pues ahorita lo leímos, ¿no? Decía ahí que el 11:31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y holocausto significa sacrificio, ¿no? No nos suena tanto hoy, hermano, en un mundo, en un cristianismo donde, hermano, abrir la boca no nos cuesta absolutamente nada. Como dicen en las campañas políticas, pues prometer no empobrece, ¿no? Pues tú dale. Lo triste es cuando lo hacemos con Dios, ¿sí? Y aquí lo que nos está mandando, los versos que leíamos es: sé tranquilo, no te dejes llevar por la emoción, por el fuego. Cuando estés en el fuego, cuando estés pasando por la prueba, no te dejes llevar por, oh Señor, si sanas a mi hijo, yo voy a, algo que no te está pidiendo. Sí, tranquilo, guarda tu boca, porque no estás obligado a eso. Pero si de tu boca sale algo, tendrás que hacerlo, porque si no será
pecado. Y somos tan rápidos para abrir la boca. Y lo más triste, hermanos, y ojalá y no muchos estén en esta situación, aunque yo creo que nos pasa muy seguido, que muchos de nosotros hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido. Hemos hecho promesas a Dios al calor de la prueba. Hemos hecho promesas a Dios a lo mejor al contrario, al calor de una bendición. Si de Dios me bendice, no, Señor, si tú me bendices, si tú me bendices con un nuevo empleo, Señor, no sabes, Señor, yo voy a dar el 30% tan solo para Dios todavía estar esperando. Lo que nos enseña más este pasaje en cuanto a la fe es eso. Nuestras promesas nos comprometen a Dios. Nuestras promesas son como si fuera un mandamiento expreso, sea lo que sea que hayas prometido. Y no cumplir tus promesas delante de Dios nos es pecado. Alguien podría decir, oye, pues, pastor, espere, pero hemos leído solo el Antiguo Testamento. Y según sabemos, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Hermano, pero es lo mismo. Hacerle una promesa a Dios y no cumplirla cae en la categoría de mentira, ¿verdad? Sigue siendo pecado. Es pecado. Y es un pecado grande. No es lo mismo mentirle a mi hermano que mentirle a Dios. No es lo mismo jugar con mi hermano que jugar con Dios. Es la promesa que sale de nuestra boca y no la hemos cumplido. Es un pecado. Oye, pero la promesa que yo hice no aparece en ninguno de los mandamientos de Dios, porque es pecado no cumplirla. Si no es un mandamiento, no es un mandamiento, se convirtió en mandamiento cuando salió de tu boca, cuando tú lo prometiste. Cuando tú prometiste, oh Señor, si tú estaba tramitando crédito de una casa, se complicó tanto que yo le dije a Dios, oh Señor, si tú me das esa casa, yo la dedicaré para ti. ¿En qué forma? No sé, pero yo la voy a dedicar para ti. Esa casa va a ser para ti. Y Dios, ¿y en qué forma era para ti? Sigo esperando. Oye, tú puedes leer la Biblia, no hay ningún mandamiento de que, yo quiero tu casa. No, es tuya. Pero cuando tú dijiste, será para ti, Dios está diciendo, te estoy esperando. Y cuando no cumples, es pecado. Aunque no está, es decir, dar la casa no era un mandamiento de Dios. No, el mandamiento de Dios es cumplir lo que prometes. No sé si me entiendas. Es fe, no porque Dios diga acá, tienes que ofrendar el carro. No hay ningún versículo. No, el versículo es que cuando prometes algo es mandamiento. Y no cumplirlo es pecado. Esa es la palabra que prevé que este tipo de cosas. Y hermano, yo creo que muchos tenemos ese tipo de cosas. Nos parecemos más a Faraón. ¿Te acuerdas? A Faraón le mandaban una plaga y luego decía Moisés, ora por mí, dile que quite las ranas y ya mañana se van. Y luego el Señor quitaba las ranas y decía Faraón, estaba jugando, échenle más ladrillos y síganse a trabajar. Y luego le mandaban la otra plaga y Faraón dice, no, ya no, por favor, dile a tu Dios que quite ahora esta plaga. Y ya se van. Y el Señor le retiraba la plaga y Faraón seguía como... Hermano, todos hemos estado expuestos a esto. En un hospital, oh Señor, si me sanas, vas a ver que saliendo voy. Has dicho, si has prometido, ese es un mandamiento ya para ti. Y no cumplir lo que le has prometido a Dios es pecado. Y eso es lo que nos enseña el ejemplo de Jefté. ¿Quién tiene promesas hechas a Dios que aún no cumple? Estás en pecado. Apresurémonos a cumplir. Y hermanos, somos tan... ¿Sabes? A mí me ha pasado, hermano, que quizás vivo aún en ello. Hablamos tanto, no sé si a ti te ha pasado, hablamos tanto cuando estamos en el calor de la prueba
que a veces hasta se te olvidó. Prometí tantas cosas que ya ni me acuerdo. Y lo tomamos tan a la ligera. Bueno, te es pecado. Te es pecado. Nos es pecado. Imagínate de lo que estamos hablando. ¿Ok? Por eso es ejemplo de fe. ¿Ok? Porque aún prometió. Dios no se lo estaba pidiendo. Aún se dio cuenta después que hice. O sea, ¿por qué abrí la boca? Ya la regué. Pero ese ejemplo de fe, cuando ¿y ahora qué queda? Cumplir. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Cualquier promesa hecha a Dios que aún nos falte por cumplir, nos tiene hoy caminando en pecado. Oh Señor, cuando tú me saques de este hospital, yo voy a... ¿Te acuerdas lo que dijiste? Oh Señor, cuando tú me cambies de este trabajo, yo voy a... ¿Te acuerdas lo que dijiste? Oh Señor, cuando no podíamos tener hijos, ¿te acuerdas? Dijiste, pero cuando tú me des mi primer hijo, Señor, yo voy a... Todo eso teníamos que haberlo cumplido ya. ¿Okay? Aunque tu promesa no esté en los mandamientos de Dios, ¿sí? Cuando la hiciste, se convirtió en mandamiento para nosotros. Tenemos que entender, hermano, es que hay algo que se llama, sería bueno que diferenciáramos, ¿sí? El cristianismo verdadero de algo que hoy es la religión cristiana, ¿sí? La religión también nos pide cosas, pero la religión nos pide cosas más posibles. Las religiones, la religión cristiana nos pide cosas como venir a la iglesia, ¿sí? La religión nos pide cosas como leer la Biblia. La religión nos pide cosas como salir a servir. Esas son cosas que nos pide la religión, pero el cristianismo verdadero nos pide, deja todo y sígueme. La religión cristiana nos pide, tú puedes continuar con tu vida, solo, pues dame el diezmo, dicen algunos. A otros dicen, dame más. Pero el cristianismo verdadero, dice por ejemplo en Lucas 14, 26, alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso pide el cristianismo verdadero. La fe cristiana pide cosas difíciles. Y yo creo que, mira, Hebreos 11, 35, vamos a terminar de leer Hebreos 11. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, mira los ejemplos que ponen, hermano, ¿sí? Las mujeres recibieron sus muertos, otros fueron atormentados no aceptando el rescate, pero para obtener mejor resurrección. Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esta es la mayor descripción, la mejor descripción que hace de estas personas. El mundo no era digno de ellos. ¿No quisieras tú estar en este escalafón? El mundo no es digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Mira todo lo que pasaron, hermanos. No habla de una sola cosa agradable. Aún los que veíamos ahorita, oye, ganaron batallas, nosotros oh sí, porque somos vencedores. Pero estamos hablando de batallas así como la de Gedeón. Vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, pruebas, muertos a espada, angustiados, pobres, maltratados. El mundo no era digno de ellos.
errando por los desiertos, montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira de qué está hablando. Aunque alcanzaron buen testimonio, están en el salón de la fama de la fe y no recibieron lo prometido. Es decir, ¿cuál es la promesa del Señor? ¿A qué promesa se refiere? Desde luego a la del Espíritu Santo. Ellos no recibieron la promesa vino hasta Hechos 2 y ellos aún tienen buen testimonio. Por eso termina en el 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dios nos dio alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, para que no quedemos nosotros sin ser como ellos. Para que no fuesen ellos perfeccionados y nosotros no. A nosotros se nos dio un ayudador. Ellos no tenían la promesa. Ellos no recibieron lo prometido y alcanzaron buen testimonio, pero Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados, nosotros también lo seremos por el Espíritu Santo de la promesa. Se podrá tener la fe de Abraham, se podrá tener la fe de Isaac, la fe de Jefté o la fe de Barak. Dicen, nosotros tenemos algo más grande, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que caminar con esa fe, tener esa fe, hermano. No nos da otra salida. Si ellos alcanzaron buen testimonio y no recibieron lo prometido, nosotros que hemos recibido la promesa, ¿cómo no vamos a tener y alcanzar un buen testimonio? En ese contexto, vamos a comenzar Hebreos 12. Y comienza Hebreos 12:1 diciendo, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, hagamos lo que ellos. Cierto que sufriremos como ellos sufrieron, pero terminaremos como ellos. Corramos la carrera. De eso trata Hebreos 11. Cuando es una iglesia sufriente, lo que les trata de enseñar con Hebreos 11, así es la fe. Dame un ejemplo de fe que no esté pasando lo que tú pasaste. Dame un ejemplo de alguien de fe que no haya tenido que sufrir, que no haya tenido que llorar, alguien que tuvo que dejar la casa, alguien que tuvo que dejar el trabajo, alguien que perdió a su familia, alguien que tuvo que perder algo. Ellos estaban confundidos. Oye, es que se está poniendo feo esto, están matando, y si nos vamos a los judíos allá no pasa nada. Dice, pero es que esta es la fe. Este es el cristianismo verdadero. Dice en Lamentaciones 3, en un caso yo creo que muy parecido, y donde el autor hace algo muy parecido. En el Israel que ahorita veíamos, el Israel que falló, el Israel que es castigado, el Israel que fue desechado, pero dice en Lamentaciones 3:31, el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Eso es lo que está, si te fijas, el autor hace exactamente lo mismo, lo que hace el autor de Hebreos. Cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia la está pasando mal, primero les habla de Cristo, el autor de nuestra fe, lo enaltece, les dice, este es el único camino que hay, solamente por el que pensaba irse. Es que si me hago judío no matan,
Si me hago testigo, no matan. Si me hago mormón, no matan. Solamente aquí matan. Dice, sí, pero este es el único camino al cielo. ¿Sí? Solamente para el que se le ocurriera eso. Y para el que tiene duda, pero es que se sufre mucho aquí. A mí no me dijeron esto. Y lo que pone son los... Pero mira lo que le pasó a Moisés. Pero mira a Moisés cómo prefirió. Dice que prefirió el vituperio de Cristo a los placeres del pecado. Prefirió ser contado con el pueblo de Dios a seguir siendo hijo de Faraón. Esta es la fe. En la fe verdadera se la pasa uno mal. En la fe verdadera se la pasa uno peor que antes. Mira lo que le pasó a Abraham. Iba a sacrificar a su hijo. Mira lo que le pasó a José. Cómo fue vendido como esclavo. Mira lo que le pasó a Gedeón. Mira lo que le pasó a Jefté. Tuvo que ofrendar a su hija. Esta es la fe. Y cuando empieza Hebreos 12:1 y habla del pecado, está haciendo lo que hizo Lamentaciones 3:39. Mira lo que dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no perdonaste. Es decir, ¿por qué están llorando? Es que están matando cristianos. ¿Por qué lloras? Es que desde que soy cristiano me va muy mal. ¿Por qué lloramos? Es que, ha llegado la enfermedad a mi vida. ¿Por qué lloras? Es que si obedezco a Dios, tengo que dejar a mi pareja de 10 años. Qué difícil. Es que el cristianismo dice, lamentate en tu pecado. ¿Por qué no lloran por su pecado? ¿Por qué no yo? Y otra vez se enfermó mi hijo. Y ahora se rompió el pie mi hija. Y ahora me corrieron del trabajo. Y lo que la Biblia dice, lamentate en tu pecado. ¿Por qué no lloras? No puedo dejar de ofender a mi esposa. No puedo perdonar al que me hizo daño. Lamentate en eso. No puedo llegar a la estatura de Cristo. Otra vez peleé. Otra vez robé en el trabajo. Lamentense, lamentémonos en eso. Corramos la carrera, es lo que dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, es decir, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, está diciendo, considera a Jesús, mira a Jesús, mira lo que sufrió, mira la cruz, mira los clavos, mira la sangre, todo lo que pasó por tu pecado. Laméntate en tu pecado. No te lamentes, otra vez no tengo para pagar la luz. Señor, Señor, otra vez no alcancé más que para comer frijoles. Mi Señor, tengo que cambiar de colegio a mis hijos. Cómo sufrimos. Y el Señor dice, lamentense en el pecado. No los oigo lamentarse por el pecado. No los oigo llorar por el pecado. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso se lo dice a ellos y nos lo dice a nosotros. Ellos son quejumbrosos, nosotros también lo somos. Señor, ¿por qué no cambias a mi esposo? Señor, ¿por qué mi esposa no cambia? Mi Señor, ¿por qué no puedo cambiar de carro? Señor, donde quiera me deja tirado este carrito. El hermano ya compró otro carrito. Señor, ¿por qué yo no prospero? Señor, y puras quejas, puros lamentos. Y el Señor dice, pero no los veo lamentándose por el pecado.
Ay, Señor, otra vez la vecina vino y me insultó. Ay, Señor, siempre seré yo la que me dejo insultar. Ay, Señor, allá en la escuela le hicieron bullying a mi hijo. Ay, Señor, todos me abusan, nadie me quiere. Y lamentate por el pecado. Lamentense por el pecado. Aún habéis resistido hasta la sangre. No los veo luchando hasta la sangre contra el pecado. No los veo tomando el pecado en serio. Es lo que dice el Señor. No están tomándolo en serio. Y luego dice el 12:5. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él? Es decir, eso es lo que te está pasando, les dice Hebreos 12:6. ¿Qué está pasando en tu vida? Que el Señor al que ama disciplina, que el Señor azota a todo el que recibe por hijo, que si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto que les está pasando, les dice, es por amor de Dios, pero es por tu pecado, no porque Dios esté enojado, sino porque Dios te ama. Dios quiere corregirnos, aceptemos la corrección. Y termina diciendo algo que a nosotros no nos cuadra. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si piensas en tu vida, así es como nos gusta estar a todos. Si nos dieran a escoger, hermano, cómo vivir de aquí en adelante, si nos dieran a escoger lo que llega a tu vida, tú lo escoges. Nada más lo que quieres que llegue a tu vida. Todos escogeríamos una vida así, sin pruebas, sin problemas, con un buen trabajo, con mucha salud. Aunque la Biblia dice, pero si no tienes disciplina, eres porque eres un bastardo, no eres un hijo. Sí, pero no importa. Nos gusta vivir así. Preferimos vivir así. Tener salud. ¡Qué padre! No enfermar, ¿dónde lo firmo? No visitar al médico ni a un hospital nunca. Hermano, ¿cuánto me costaría? ¿Qué daríamos por ello? Tener dinero, buen trabajo, pagar las cuentas, prender el clima, hermano, sin preocuparse cuánto va a llegar el recibo. Tú dices, ¿dónde lo firmo? Ahorita mismo. Si nos dieran a escoger qué vida preferimos, cualquiera escogeríamos. Lo voy a decir como dice la Biblia, ¿sí? Cualquiera escogeríamos una vida de bastardos a una vida de hijos de Dios, ¿no? Confundiendo, oye, no, pero es que somos hijos, somos princesos, ¿no? Entonces tenemos que tener dinero, tenemos que tener salud, tenemos lo que hoy nos venden. No, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña, los hijos de Dios son probados, seguido, muy seguido. Muy seguido. Los bastardos no son probados. Los bastardos viven bien. Hay un salmo que dice: ¿y por qué prospera el impío, Señor? Porque son bastardos. Porque no son mis hijos. Y lo que manda el Señor es no tener envidia del impío. Oye, ¿por qué el impío tiene carro del año y yo no? Porque es un bastardo. No, pero yo quiero ser... Pues quiero ser hijo y tener carro del año, Señor. ¿Cómo le hago? Que no se puede, hijo, apenas siendo bastardo. Y no puedo ser bastardo de aquí hasta que me vaya a morir. Y luego, o sea, ya gozar los carros del año, los bienes de este mundo. Y luego ya al último, como el ladrón en la cruz, ¿no, Señor? Y ya, pues todo súper bien. Digo, la Biblia dice así, y muchos de nosotros preferiríamos una vida de bastardos, es decir, de no hijos de Dios, porque la vida como hijos de Dios cuesta mucho, ¿sí? Cuesta ser probados. Dice Primera de Pedro 1:7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos los conceptos volteados, hermanos. Lo que nos enseña la Biblia, y en lo que vamos a empezar a ahondar es: el Hijo de Dios la pasa muy mal en este mundo. ¿Por qué? Por todo lo que dice la Biblia, porque no pertenece a este mundo tan simple. No son de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El no hijo de Dios la pasa muy bien en este mundo. ¿Por qué? Pues por pura lógica, porque él pertenece a este mundo es de él, encajan a la perfección. El Hijo de Dios es probado constantemente. Pero fíjate cómo hay cosas que parece que entendemos, pero no las creemos. Es decir, lo que enseña la Biblia, todo aquel que hoy está pasando por una prueba, de los que estamos aquí, sea una prueba económica, sea una prueba familiar, sea una prueba de salud, todo aquel que la está pasando hoy, una prueba, lo que dice la Biblia: eres hijo de Dios, alégrate, gózate, sonríe, Dios no se ha olvidado de ti. Y lo que dice la Biblia es: y todo aquel que no está pasando por prueba, que hace mucho tiempo que no pasa una prueba, ¿sí?, que está bien todo en su trabajo, que está bien todo en su salud, que está bien todo en su familia, que todo está perfecto, lo que dice la Biblia es: oye, que vaya siendo bastardo, preocúpate. Y si Dios ya se olvidó de ti, no, pero por lo regular lo entendemos al revés. Si me está yendo bien, si todo está bien en mi trabajo, si todo está bien en mi familia, y si todo está bien en mi salud, ¿qué es lo que creemos? Dios está contento conmigo. Pero la Biblia no dice eso. Y lo contrario, si tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos, tengo problemas de matrimonio, y luego se enferma mi hijo, y luego un vecino viene, y luego un perro llega y me hace pipí, y tú dices: ¿y qué es lo que creemos los cristianos? Dios ya se olvidó de mí. Y la Biblia enseña totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. ¿Sí? Si todo está bien en tu vida, eso es más probable. Eso apunta más a que es posible. A lo mejor Dios ya se olvidó de ti. O a lo mejor acabas de pasar la más reciente. Qué buen, Dios te está dando descanso. Pero hermano, tienes un año sin prueba. Uy. Y llega a la casa y se enfermó un hijo y no alcanza el dinero y luego la esposa se enfermó y lo ve alguien del mundo, lo ve la mamá que cree en la Virgen ay, hijito, déjame te doy una barrida, hijito, porque... Y lo que la Biblia enseña es que Dios está contigo. Qué locura, ¿no? Pues que la palabra de Dios es locura. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si todo está bien en tu vida, ojalá y Dios te esté dando un descanso, te esté dando aire para que agarre, pero agarra aire, hermano, porque tiene que venir una prueba enseguida. Pero si tú estás en prueba, Dios está contigo. Dios no se ha olvidado de ti, Dios te está perfeccionando. Dios tiene interés en ti, Dios está aferrado a ti, Dios está enamorado de ti, Dios se ha vuelto loco por ti, que dice: a mí esta no se me escapa, háganle como quieran. Oye, aquel se perderá, aquel, no, pero esta
no se me escapa. Y la pobre dice, oye, Dios ya se olvidó de mí, ahora mi hijo le encontramos droga en la mochila, Dios ya se ha olvidado de mí, mira, ya tengo 1000 pruebas y me llegó la 1001, y Dios dice, no, estoy enamorado, no te me vas a ir a ningún lado. Y el otro dice, pues Dios está súper contento, no pasa nada, mira, tengo dinero, pago de sobra la renta, la luz, prendo los climas todo el santo día, hasta los gatos los tengo con clima, mi trabajo me da para eso y más, voy a cambiar ya de casa, estoy cambiando de carro, y dice, estoy bien con Dios. Así concluimos las personas. Y la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Pero definitivamente los momentos en que más es atacada, nuestra fe es atacada diariamente, pero el momento en que más es atacada es cuando estamos siendo probados, ¿sí? Y por eso necesitamos separar. Ojo, Dios es el que envía la prueba, ¿sí? Está siendo probada nuestra fe con la mejor de las intenciones, pero en esos momentos es donde nuestra fe también será atacada. No es lo mismo. Dios está probando nuestra fe y el diablo atacará nuestra fe. Cuando hablamos de Dios existe y hablar de que la fe es fundada en la palabra, ya, eso está súper padre, ¿no? Pero ahora, hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de algo muy grande. Todo lo que tiene la palabra de Dios trae muchas cosas que nos van a enseñar cómo es Dios. Esa es parte de la fe. Saber quién es Dios, cómo piensa. No tener al Dios correcto, esa es una fe equivocada, es una fe errada. Y ahorita, tantito lo que tocamos, nosotros podemos resbalar ahí. Es decir, tener un Dios equivocado, ya parte de lo que decíamos ahorita. Está todo bien en mi vida, tengo dinero, salud, todo. Dios está contento. Ya esa es una señalita de que no conozco a Dios, o que tengo otro Dios, porque el Dios de la Biblia no trabaja así, ¿verdad? Oye, tengo prueba, tengo dificultades, tengo enfermedad, no puedo caminar, hoy me detectaron cáncer, mañana me detectaron diabetes, y la gente dice, está bien sano, hoy está bien sano, como le decían a Job, ¿no? Oye, Job, estás hasta el chongo de pecados, estás hasta el chongo de pecados, y sí, pero dice allá Job 33, pero Dios quiere redimirme, ¿sí? Él se conoce a Dios, y esto es lo primero, de la fe que salva. Lo primero es conocer a Dios, y eso es lo que le dice el autor de Hebreos a ellos, ¿sí? Cuando les da todo Hebreos 11, porque están sufriendo, porque hoy muchos se están retirando y unos están dejando de congregarse, y es que mira, ayer en el Coliseo quemaron a unos, y luego el otro viernes hasta salió en las noticias, vengan, diviértanse con los cristianos, ahora los vamos a echar a los leones. Y tú, pero ¿cómo nos pasa esto? Y el autor lo que hizo, pero es que esa es la fe es algo difícil. Mira, a Abraham le pidieron a su hijo, mira, Jefté dio a su hija, mira, unos eran aserrados, mira esto, lo que quieres, así es la fe, así es la fe. Y luego lo que les dice nuestro Señor, como es, alguien puede decir, es muy duro, no es muy duro, es lleno de amor, o sea, al que ama disciplina. Y les dice en Lamentaciones 3, es que lamentense por el pecado. ¿Por qué no se lamentan por el pecado? Es que ayer ya no voy a ir a repartir folletos, todo, nadie lo quiso. Iba me quiero un folleto, no, váyase de aquí, cristiano fuchi. Ay, no, sentí bien horrible. No te oigo lamentándote por el pecado. No te oigo llorar es lo que quiere el Señor. En 2 de Crónicas 7 es donde dice, si se humillare mi pueblo, es lo que está buscando el Señor, humillación, humíllense. Si llorara mi pueblo si llorara un varón cuando le grita a su esposa, si llorara una mujer, está buscando el Señor una mujer que entre al cuarto a llorar, mi Señor, ¿por qué no puedo perdonar a mi esposo? Es cierto que me fue infiel, pero ¿por qué no puedo perdonarlo? Ayúdame, dice, si llorara.
Si viniera y llorara, no, pero solo llora porque le aumentaron la luz, llora porque hay mucha fila en las tortillas, llora porque dejen de llorar por eso. Llora porque otra vez al hospital, otra vez. Dense cuenta que Dios los ama. Lamentense por el pecado, dice el Señor. Y el vuelo que nos da el Hebreos 12 nos va a llevar a eso, a estudiar y hacer una teología completa del sufrimiento. Digo, empezando por eso, ¿sí? ¿Cómo tenemos los conceptos tan errados? Y el concepto, ¿a quién se lo hemos robado? Al mundo. ¿Sí? En el mundo el que le va bien, está bien con Dios. Y al que le va mal, pues es porque ha de estar mal con Dios. Cuando Dios dice, no, el mundo todo está mal con Dios. A unos les irá bien, a otros mal, respecto al mundo. Pero Dios dice, yo tengo otra mirada del bien y el mal. Para Dios el bien no es tener un carro, cuando para el mundo sí. Para Dios el bien no es tener 3 casas, pero para el hombre sí. O sea, lo que pasa que dice el Señor, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero el Señor no está diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Es decir, nunca los van a poder alcanzar. Todos no, pero el Señor dice, yo quisiera que tuvieran mis pensamientos, que pensaran como yo, que sintieran como yo, que lloraran por lo que yo lloro. ¿Por qué lloraba nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús solo un día se paró a las orillas de la ciudad y lloró por ella y dijo, oh, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz. El Señor dice, si supieran ustedes lo que es, lo que les conviene por el amor de Dios, pero cada quien haciéndose daño a sí mismo, corriendo por el dinero, te hace daño a ti mismo, tras pleitos te hace daño. Es decir, somos tan torpes que no sabemos ni lo que nos conviene. Dice la Biblia, ni siquiera orar sabemos. Pero gloria al Señor que tenemos el Espíritu de Dios que intercede por nosotros. La fe verdadera parte de así. La primera semilla de la fe verdadera es saber que Dios es soberano. Y de ahí parte todo, ¿sí? Oye, se cae este techo ahorita encima, es porque Dios te lo tira en la cabeza. Se acabó, ¿sí? Tienes que entenderlo. Oye, me quedé sin trabajo hoy, es Dios el que te lo quitó. Es Dios. Todo. Tan grande es su soberanía que dice la Biblia, hermano, no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. De ahí tiene que comenzar nuestra fe. Y de ahí podríamos tener una fe correcta hacia adelante. Pero antes de eso, no podríamos de ninguna manera tener una fe correcta. Cuando le quitas la soberanía a Dios, hermano, te haces un ídolo, hermano, más chafa que el de los católicos, por el amor de Dios. Un Dios sin soberanía no es Dios, ¿sí? Cuando tú dices, pero ¿cómo se hace esto? De muchas formas. Cuando la guerra espiritual que hoy predican, oye, no, el que hace eso es el diablo y Dios no puede hacer el mal. No le quitaste la soberanía a Dios. Claro que Dios controla el bien y el mal. Dice Lamentaciones 3. Lo bueno y lo malo sale de la boca de Dios. Si tú dices, no, Dios no hace eso, le quitaste la soberanía a Dios. No solo se la quitaste, elevaste al diablo al nivel de Dios. Y crees que la guerra espiritual está un Dios y el diablo así como que peleando, ¿no? Y un día cuando te quiebras el pie, es porque el diablo ganó, ¿no? Pero luego vienen los ángeles y Dios hace un milagro y ¡paz! Oh, se restauró el pie porque vino el pastor y oró. Dijo, sanas en el nombre de... Y muchos andan en esas payasadas, ¿no? Cuando te rompes el pie es Dios. Y cuando se sana el pie es Dios. Y de ahí podría partir alguna mirada a tener una fe correcta. Pero fuera de ese Dios no hay fe correcta. Y de ahí vamos a empezar a examinar Hebreos 12. Pero la próxima semana, hermanos, hoy ya fue mucho.